Regresamos con... Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? Esa es la versión porno. ¿Qué recomendaría no ver nunca? Si no, por favor, no lo vean, es malísimo. Ni lo intenten. El noticiero de mediodía de mi tele. No. ¿No? El noticiero de mediodía de Pégate. Noticiero de mediodía de Red 1. El noticiero de mediodía. No, Los noticieros de pero mediodía. ya que está así el palo para los noticieros, pucha, ha habido muchas movilizaciones de la gente que están pidiendo la anulación del decreto y es increíble cómo brillan por su ausencia los medios. Sí, totalmente. Y uno se da cuenta por qué, porque cuando uno ve la tele, está viendo que toda la tanda publicitaria es campaña del gobierno. Sí. Entonces, claro, es difícil hablar mal para los que te están rellenando la caja de ahorro. A ver, algún momento, perdón, Por favor. discúlpame. Yo decía que, bueno, si bien estamos pasando al lado internacional, por eso este programa se llama... Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? O si no, usted puede cantarlo también. Mami, ¿qué será lo que...? Bueno, el MAS dijo que iba a suspender la campaña, pero después apareció Don Evito disfrazado de bombero azul. Power Ranger azul. Claro. Entonces, la campaña nunca paró y los... Y por un lugar así que nada que ver, ¿no? Encima. o sea, quiero decir que la respuesta del Y se Estado... perdió encima. La respuesta del Estado boliviano que nos quieren hacer creer, y esto creo que no tiene nada que ver con el complejo de inferioridad boliviano que siempre está ahí metido en las charlas de este tipo, pero no tiene nada que ver el tener o no dinero, como dicen los altos funcionarios del Estado, ¿no? O sea, no nos ha rebasado económicamente ni logísticamente, por eso no declaramos emergencia. Pero por Dios, por supuesto que nos ha superado de todas las maneras y es por eso que se sigue quemando la mitad del país, ¿no? Sí. O sea, ahorita el gobierno sigue quemando y ya han empezado focos en otras partes y es ¿por qué? Porque uno, se tiene nomás que declarar desastre nacional, dos, se tiene que tumbar el decreto, se tiene que modificar la normativa, es decir, hay que volver hacia la madre del cordero y hacer respetar la Constitución. Es una vergüenza ver al Power Ranger azul haciendo campaña y lo digo o sea, ¿por qué lo digo? Porque yo me fui en este incendio a Otuquis, que es el Pantanal boliviano, y ahí en este parque que se llama Otuquis trabajan los guardaparques y son 12 personas que trabajan ahí. Esas 12 personas cuidan 1 millón de hectáreas. Así como suena. Y esas 12 personas son las que estuvieron batallando como una semana antes de que aparezca cualquier tipo de ayuda de otro lado. O sea, imagínense 6 guardaparques luchando contra 40 kilómetros de línea de fuego. O sea, esa fue la imagen. Y se desmayaban del cansancio y entraban los otros 6 que venían de apagar otro lado. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, ¿en serio te pones a hacer campaña de este incendio? ¡Qué vergüenza cuando tenés guardaparques de este país que están totalmente abandonados, protegiendo esto que es de todo! Sacando de contexto, pero al final vamos a llegar a algo en común. El poder de la ciudadanía que veíamos en Hong Kong, en este tema Hong Kong-China, ¿no? Hoy día Hong Kong es una especie de enclave dentro de la gran China, ¿no? Es parte de China, pero fue colonia inglesa por mucho tiempo. Inglaterra la entrega finalmente a China en el siglo XX, pero con ciertas condiciones de autonomía, de independencia, en la elección de sus líderes, qué sé yo, fuera del centralismo del Partido Comunista Chino. Es uno de los enclaves que tiene China, el otro entiendo que es Taiwán, el Tíbet, que son zonas o espacios de China que están en permanente conflicto con el imperio chino, porque es un imperio finalmente, el chino igual que el ¿Es un imperio? Aunque no lo queramos, es un imperio y... Claro, son dos países con vocación imperial, ¿no? Por las buenas, por las malas. Los Estados Unidos sigue teniendo ese tipo de territorios, Francia sigue teniendo ese tipo de territorios, la China con mucha más agresividad, Rusia también tiene problemas bélicos, es decir, las grandes potencias, las grandes economías del mundo
Tienen vocación imperial. Tienen vocación imperial y eso es algo histórico, ¿no? Expansiva, militar, económicamente, son imperiales. No nos hace daño reconocerlo cuando estamos hablando desde países chicos. Estamos en torno a un conflicto permanente de grandes potencias. ¿Por quién tiene más poder? Claro, es un recalentado de la Guerra Fría. Exactamente. Bueno, hoy día se da este escenario particular con Hong Kong. China siempre ha querido un poco hincarle el diente. Hong Kong tiene un ingreso per cápita de primer mundo, de país europeo, $50.000 mensuales, y China tiene un ingreso per cápita de $7.000 mensuales. Hong Kong tiene 7 millones de habitantes y el resto de China tiene 1.300.000 habitantes. Así que China siempre ha querido un poco entrar Venga para acá a Hong Kong, y hoy día está en tela de juicio el hecho de que China quiere implementar una ley de extradición de ciudadanos hongkoneses. Y sí, cuando comenzó el siglo XXI se hablaba de que, por esto que decías de la Guerra Fría, de que ya íbamos más bien hacia un mundo multilateral. Eso. Porque durante bastantes décadas fue Estados Unidos la única potencia hegemónica preponderante en el globo, ¿no? Cuando cayó la URSS, bueno, quedó como potencia hegemónica. Después vinieron el famoso BRIC, sobre el cual se escribió mucha teoría y se corrió mucha tinta. Era Brasil, Rusia, India, China como esas potencias importantes económica, militar, políticamente, que iban a hacer un contrapeso al viejo orden mundial. ¿Cuál es el viejo orden mundial? El viejo orden mundial es el G7, ¿no? Es decir, la OTAN, es decir, el bloque occidental que salió victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Los buenos muchachos. Pero eso se ha desfigurado, ha cambiado. Estamos en un momento muy interesante de las relaciones internacionales, porque para comenzar, la gran superpotencia del mundo, abanderada de la democracia, tiene un presidente que a todas luces no es muy democrático y no es muy humano, que no promueve precisamente el libre mercado, sino una opción populista, nacionalista como Trump, ¿no? Entonces, también creo que en medio de esta guerra comercial, financiera, tecnológica, guerra tibia o de baja intensidad, poner el nombre que quieras, entre Estados Unidos y China, se está definiendo el futuro del mundo, y nosotros lastimosamente no somos más que el lugar de donde salen los recursos naturales hacia los centros del poder. Yo quiero hacer un gancho ahí porque es bonito cuando cierran los círculos, ¿no? De cómo esto que acaba de decir el chileno, que no se le entiende mucho, más el chapaco, que tampoco se le entiende mucho. Pero ya vamos a mejorar. Claro, hay que subtitularlo a los dos, ¿no? Por eso es que no se entiende. El resumen es... No, pero más que el resumen, sino la conexión es, digamos, de cómo nos afecta este recalentado de la Guerra Fría a nosotros. Es que acabo de ver anteayer una noticia de China que decía como gran cosa: acaba de inaugurar China su ciudad o su pueblo totalmente ecológico, así, ¿no? Ecológico hasta la médula, autosustentable, así maravilloso. Claro, y mientras China hace eso, con Bolivia cierra un contrato para que se talen 4 millones de hectáreas y ahí poner ganado para que ellos puedan comer hamburguesas o hamburguesas, no sé, digamos. Pero ahí es donde la conexión cierra. Ahí es donde cierra toda la conexión, o sea, ahí es donde China, imperio también, necesita pues como huertos en Latinoamérica, grandes huertos que le produzcan como... Claro. China tiene un nivel de demanda voraz, digamos, en todos nuestros países. Se vuelve fácilmente el primer cliente, digamos, el primer país destinatario de exportaciones latinas, y ha opacado el poder en ese sentido de Estados Unidos, y no solamente nos afecta desde el punto de vista ecosistémico, si lo queremos plantear así, también afecta desde el punto de vista económico, porque este conflicto comercial finalmente ha llevado a una escalada por ahora de aranceles entre Estados Unidos y China, que comienza a afectar al resto del mundo, más que nada por la sensación
creciente de inestabilidad económica, porque comienzan a ponerle trabas al comercio entre estas dos grandes potencias y se pasan rápidamente ya al mundo financiero. Y ya China, que es una dictadura que controla todos los elementos de política monetaria y de política fiscal, cosa que no tiene Estados Unidos, porque la política monetaria de Estados Unidos la ve la Reserva Federal. Tasas de interés, por ejemplo, son determinadas por un ente independiente del presidente. Acá no, en China él mismo toma todas las decisiones y puede manejar el valor de su moneda a su antojo, puede manejar las tasas de interés a su antojo, y eso puede provocar una desestabilidad mucho mayor, más considerando que en un país como Bolivia la deuda que tiene con China equivale a un nivel de gasto fiscal solamente que representa un año, o sea, el gasto de todo un año del fisco es más o menos lo que se le debe a China. Si China comienza a cambiar arbitrariamente las tasas, no digo que eso vaya a pasar, pero en esta escalada hoy día... nos ponemos a su merced, digamos. Pero y para entender un poco qué pasaría si dejamos de entablar relaciones con China. Porque no se trata de eso tampoco, no Exacto. es decir, digamos, China es... China no, ya no queremos tratar Claro. con China. O sea, ¿qué pasaría? Que Equilibrio. Esto de jugar a los bloques es bastante siglo XX, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, entonces nosotros no podemos pensar de que hay el imperio bueno y el imperio malo, porque a la Amazonía, a la Chiquitanía, a los territorios del África que se están quemando, van a entrar capitales multinacionales, americanos, chinos, rusos en algunos países, capitales de las oligarquías fuertes de cada país, es decir, Los que negocian de primerito con el presidente. el que se hayan movido las placas tectónicas del poder mundial o que se estén moviendo, primero que ha generado una crisis respecto al sentido de las palabras, ¿no? ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Qué es imperialismo? ¿Qué no lo es? ¿Qué es democracia? ¿Qué es? Etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que estamos asistiendo en realidad al fin del orden liberal o al principio del fin del orden liberal, porque lo que ya no le sirve al capitalismo financiero de hoy es la democracia, ¿no? Por eso tienes líderes autoritarios en los dos espectros de, entre comillas, el plano político, un ultraderechista como Trump o Bolsonaro en Brasil, mientras tienes a Xi Jinping, creo que se llama en China, Putin en Rusia. La Guerra Fría fue una guerra de armamentismo, de carrera espacial. Esta es una guerra con elementos comerciales. Básicamente Además, atacan la economía del que está al frente, digamos. Hay que entender, como lo dicen las relaciones internacionales, su principio número 1, que los países finalmente no tienen amigos, ¿no? Sino intereses, aliados estratégicos, socios. Es decir, no podemos nosotros pensar, creo que es la lección que nos da un poco este bloque que emocionó a mucha gente, a mí particularmente me despertó mucha esperanza, este bloque progresista que atravesó América Latina, Sudamérica en los últimos años, ¿no? Pero se desintegra porque el poder es efímero, las cosas cambian, y ahí tenemos en Cochabamba la sede de la UNASUR o ¿de qué es? Que sirve para graduaciones, si no me equivoco ahora, porque no, en bodas, serio, qué sé yo. sirve para... Sí, sí. Se han construido un montón de estamentos de derecho o sujetos de derecho internacional, el ALBA, el UNASUR, Pelea de egos, de niñitos quedan en del nada. poder. ¿En qué Los quedan? Chávez, No, que quedan en nada. Kirchner, Se pelean básicamente, Piñera. se vuelve una pelea de MTV, digamos, quién tiene la casa, Crips, digamos, quién tiene la casa más loca, quién tiene los mejores autos, quién tiene el mejor avión, y finalmente la ciudadanía ahí en el fondo esperando que sentada hacen. viendo. Pero bueno, hay que tomar lecciones sí o sí de lo que está pasando en Hong Kong, el cómo se está organizando la gente, el cómo se está comportando. O sea, están protestando contra las policías de una de las potencias más oscuras y potencialmente terribles del mundo, digamos, con la mejor tecnología del mundo en reconocimiento facial, con procesos de justicia que son muy poco transparentes, y lo están haciendo muy bien. Hasta acá entiendo que han capturado, han metido preso a uno de los líderes
pero dentro de todo ha sido un movimiento social, ciudadano impecable que ha puesto, Que inspira. que ha puesto en jaque a una potencia. Lucha Sí. estratégica no Sí. violenta. Sí. 1 millón de personas en calle, en manifestaciones, todos totalmente organizados y haciendo las cosas como se tienen que hacer. Y realmente ahí te das cuenta del poder de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Vamos cerrando, ya hemos conversado bastante y nada, queremos dejarte con pensamientos muy profundos rápidamente en una frase montellana. Pensamientos FM. Pones la sal como un chef. Fede, pensamiento profundo. Si uno no es parte de la solución, sigue siendo parte del El problema. Señor Rodríguez. Dejen de decir que la política es una mierda, porque la política lo que menos es una mierda, y si lo es nuestra mierda y nos tenemos que hacer cargo de ella. Eso, con amor. Con amor, y sí, ya tienen que cambiar las cosas, ¿no? Eso fue todo por hoy. ¿En qué? Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo?